Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les va? El día de hoy les traigo fotografías históricas que tienes que ver, parte 69. El Frente Nacional de Liberación de Vietnam, también conocido como Vietcong, construyó una serie de túneles bajo el suelo, los cuales servían como almacenes, arsenales e incluso hospitales y puestos de mando. Estos fueron descubiertos en 1966, cuando la guerra de Vietnam llevaba 11 años. Y fue por casualidad cuando un soldado creyó sentarse sobre un escorpión, y en realidad era un clavo de una de las trampas que conducía a los túneles. Una vez descubiertos, el ejército de Estados Unidos creó un cuerpo de especialistas llamados ratas de túnel, los cuales se encargaban de inspeccionar estos lugares para conseguir información o acabar con el enemigo. Los ratas bajaban por lo general con un cuchillo, una pistola y una linterna, aunque también podían llevar máscaras antigas, granadas de gas lacrimógeno y teléfonos de campaña. Dentro de estos túneles, los hombres se enfrentaban a una gran cantidad de pruebas, como minas, estacas, trampas de gas venenoso y soldados del Vietcong con los que tenían que luchar muchas veces a oscuras. Además, también se enfrentaban a animales como serpientes, escorpiones y arañas. Algunos escritores refieren que ser nombrado rata de túnel no era ningún honor y muchos soldados le huían a este trabajo. Los hombres estaban expuestos a tanta presión que era muy frecuente entre los que lograban regresar sufrir trastornos mentales. A principios de la década de 1950, el médico y biofísico estadounidense John Stapp participó en los estudios sobre los efectos de la aceleración en el cuerpo humano, así como también en los factores de resistencia de los asientos y arneses. Para esto se utilizaba un trineo propulsado por cohetes a través de una vía de tren. Se realizaron decenas de carreras tripuladas y John participó en más de 20. La más recordada es la última, la cual fue el 10 de diciembre de 1954. Ese día él alcanzó una velocidad de 1017 km por hora en unos 5 segundos, para luego desacelerar hasta los 0 km por hora en tan solo 2 segundos. En este viaje, que le permitió romper el récord de velocidad en tierra y le valió el sobrenombre de el hombre más rápido de la Tierra, experimentó 46.2 G, la más alta conocida experimentada por un ser humano. Una de las consecuencias de esta prueba fue perder la vista de forma temporal, ya que se le reventaron casi todos los vasos capilares de los ojos. Algunos de los datos recopilados en estas carreras aún se siguen utilizando en la aviación. Este es el grafito de Alexamenos. Fue descubierto en 1857 cuando un grupo de arqueólogos realizaban unas excavaciones en el Monte Palatino en Roma. Se considera que es la primera representación de la crucifixión de Jesús, solo que también es quizás la primera blasfemia de la historia, ya que es una representación satírica de aquel momento. Su autor es desconocido y los investigadores datan su creación alrededor del año 85 después de Cristo. En la imagen se aprecia a un hombre con cabeza de burro siendo crucificado. Debajo de la cruz hay un texto en griego que dice: Alexamenos adora a Dios, aunque algunos otros investigadores sugieren que una traducción más exacta podría ser Alexamenos adora a su Dios. Ahora, el por qué el hombre tiene cabeza de burro se debe a que en aquel momento los romanos se burlaban de los que profesaban la fe cristiana, ya que consideraban que era ilógico adorar a un hombre que había sido crucificado. Por eso, una y otra vez hacían la referencia de que adoraban a un dios con cabeza de asno. Lo que ven en pantalla fue el primer dispositivo sumergible creado para explorar la vida submarina. Fue diseñado a finales de la década de 1920 por el ingeniero estadounidense Otis Barton, en colaboración con el investigador naturalista Charles William Beebe, también de nacionalidad estadounidense. El dispositivo se terminó de construir en 1930 y fue nombrado Batisfera, haciendo referencia a dos palabras griegas: batus, que significa profundo, y sphaira, que significa esfera, ya que la idea de explorar aguas profundas fue publicada en el New York Times. Tras declaraciones de William Beebe, la creación de este dispositivo se le atribuye erróneamente a él, pero el diseño y construcción sería gracias a Otis Barton. La batisfera era de acero fundido y tenía 2.5 centímetros de espesor y 1.45 metros de diámetro. Aunque en el diseño original se estimaba tuviera 3 ventanas, al final solo se colocaron 2. Estas eran de cuarzo fundido, el material transparente más fuerte disponible en aquel entonces, y tenían un espesor de 7.5 centímetros. La batisfera se sumergía en el océano, sujetada por un cable de acero, pero además
contaba con otros cables que suministraban electricidad y comunicación telefónica con la superficie. Entre 1930 y 1934, William y Otis realizaron varias inmersiones, implantando varios récords de profundidad. El mayor de ellos fue de 923 metros en agosto de 1934. Años más tarde, el mismo Otis Barton superaría este récord con otro dispositivo. Gracias a la batisfera, William Beebe se convirtió en el primer biólogo que observó animales de aguas profundas en su hábitat natural. En esta fotografía vemos a la izquierda a William Beebe y a la derecha a Otis Barton. En algún punto, para recibir financiamiento para las inversiones, Beebe decidió escribir artículos para National Geographic, los cuales fueron ilustrados por el artista Els Bostelmann. Hoover fue una foca que tuvo la habilidad de imitar el habla humana. En 1971, cuando apenas era una cría, fue rescatada por dos hombres en el noroeste de Estados Unidos, ya que su madre había muerto. George Swallow, uno de estos hombres, decidió quedarse con la pequeña foca y la crió como si fuera el perro de la familia. Ellos la mantuvieron por un tiempo, alimentándola con pescado. La familia relata que cuando George iba a darle el desayuno a Hoover, ella se escondía y él le gritaba frases como "sal de ahí" y "ven aquí". Con el tiempo se dieron cuenta que la foca comenzaría a imitar las frases que el hombre le decía. A medida que Hoover crecía, las cantidades de pescado que consumía eran insostenibles para la familia, por lo que decidieron entregarla al acuario de Nueva Inglaterra. Con el tiempo, la foca siguió diciendo las palabras que había aprendido y tomó una gran fama, hasta el punto de aparecer en programas de televisión. Este es un pequeño video donde se puede escuchar a Hoover hablando. La foca parlante murió en el acuario en 1985. El 26 de enero de 1972, un vuelo comercial que cubría la ruta entre Estocolmo y Belgrado sufrió un atentado. Una bomba escondida en una maleta estalló e hizo que el avión, que volaba a más de 10.000 metros de altura, se precipitara a tierra en una villa de la actual República Checa. A bordo iban 28 personas, entre tripulantes y pasajeros. Parte de los restos fueron encontrados por Bruno Honk. Él halló a la única sobreviviente del incidente, Vesna Vulovic, una azafata yugoslava de 22 años, que los investigadores argumentaron que pudo sobrevivir gracias a que quedó atrapada en el avión por uno de los carritos de comida. Con el estallido, el avión se despresurizó y todos fueron expulsados al exterior, perdiendo la vida menos ella. Además, se presume que la parte del avión donde ella se encontraba cayó en un área boscosa y cubierta de nieve, lo que hizo que se amortiguara la caída. Aún así, Vesna sufrió múltiples fracturas entre el cráneo, la columna, las piernas y la pelvis. Pasó 27 días en coma y al despertar continuó hospitalizada por varios meses, hasta que logró recuperarse casi por completo, solo presentando cojera el resto de su vida. El vuelo había hecho escala en Copenhague. Ahí, un pasajero molesto había decidido no continuar en el avión. Se presume que fue este hombre quien realizó el atentado y que podría haber sido un nacionalista croata. En aquel entonces, este tipo de personas realizaron varios ataques terroristas en aquella región. Aún así, existe otra teoría, y es que el avión fue derribado por error por la Fuerza Aérea Checoslovaca cuando volaba a unos 800 metros de altura, lo que haría más probable que la azafata sobreviviera, solo que fue reportado lo del maletín bomba para encubrir el error. Lo cierto es que Vesna Vulovic posee el récord Guinness por ser la persona que ha sobrevivido a la caída libre más alta sin paracaídas, y fue Paul McCartney, su ídolo, quien le entregó el reconocimiento. También, debido a la tensión política de su país, ella fue considerada heroína de la Guerra Fría. Radhanath Sikdar fue un matemático que nació en Bengala, en el subcontinente indio, y vivió entre 1813 y 1870. Él calculó la altura del pico 15 del Himalaya y descubrió que era la montaña más alta del mundo. Esta fue renombrada años más tarde como Monte Everest. ¿Crees que esta montaña debería llevar el nombre del matemático bengalí en vez del apellido del topógrafo británico George Everest? Acá podemos ver un auto con pala para peatones. Este invento tenía como propósito reducir el número de víctimas entre los peatones que fueran embestidos por un auto, y fue desarrollado en París alrededor de 1924. Amar Bharati era un ciudadano indio común, un hombre trabajador y padre de familia, que en 1973 comenzó su camino hasta convertirse en Sadhu. Este es un tipo de monje del hinduismo que sigue el camino de la penitencia y la austeridad. Ahora, lo que él hizo
fue levantar su brazo con el puño cerrado, pidiendo por el bienestar del mundo al dios Shiva, y pensaba bajarlo cuando se alcanzara la paz mundial. Hoy en día, después de 50 años desde que alzó su brazo, no lo ha bajado. Como ya sabemos, los conflictos entre naciones aún existen en el mundo, y además, porque ya no le es posible bajar el brazo, los médicos aseguran que debido a daños, tanto en los músculos como en los nervios, la movilidad de esa extremidad se perdió. Esta fotografía fue tomada alrededor de 1910 y en ella se ve a dos mujeres con dos carteles que dicen: se busca hombre, no casado. Esto era el Tinder de hace más de 100 años. El 5 de mayo de 1938 fue publicado en un periódico mexicano la historia de Joaquín Velázquez, un niño que podía mover cosas con la mente. El reportaje también aseguraba que la presencia del chico hacía que los focos se encendieran y apagaran solos, y que estos poderes telequinéticos tenían un año de haber aparecido en Joaquín. Al notar lo que sucedía con su hijo, los padres contactaron a las autoridades y a la iglesia en busca de ayuda, pues creían que quizás estaba poseído. La iglesia los puso en contacto con un padre el cual era muy respetado por la comunidad científica, ya que anteriormente había puesto en evidencia a médiums y charlatanes del espiritismo a nivel mundial. El hombre comprobó que en efecto Joaquín podía mover cosas con la mente. Aún así, le pidió a sus padres que no se asustaran, que a pesar de que su condición era inexplicable científicamente, existían otros 3 casos en el mundo. Claro está que esto fue publicado en el periódico porque el reportero quería comprobar los poderes del niño, y al llegar a la casa notó que no había ventanas, pues según declaraciones de sus padres, estas estallaban cuando el niño pasaba cerca de ellas. El reportero le hizo algunas pruebas, le pidió que moviera algunos muebles, pero antes se le pintaron las manos para corroborar que no las usaría. Y en efecto, no las usó. Una vez conocida la noticia, las personas comenzaron a llegar a la casa del niño prodigio, pues algunos querían pedirle ayuda con sus problemas. El 18 de julio de 1955, Dave McPherson se convirtió en la primera persona en comprar una entrada a Disneyland. Él había visto un comercial el día anterior y decidió que quería ser la primera persona en conocer el parque, por lo que llegó a la taquilla aproximadamente a las 2 de la mañana y afortunadamente no había nadie. Claro está que el parque había sido inaugurado el día anterior y habían asistido familiares de Walt Disney y celebridades, pero fue este hombre la primera persona común y corriente en conocer Disneyland. Gracias a esto, obtuvo una tarjeta especial que le permite entrar al parque y subirse a todas las atracciones de por vida. Y McPherson siempre la ha aprovechado, pues desde 1955 trata de ir por lo menos una vez al año. Otro invento muy particular, creado en 1948, fue la cuchara enfriadora de sopa. La imagen habla por sí sola. Una cuchara equipada con un pequeño ventilador para evitar el gran esfuerzo que es tener que soplar la sopa caliente. Por otra parte, también existió una máscara especial para ocultar las emociones mientras se jugaba al póker. Fotografía de 1937. Acá a la derecha de la pantalla te dejo un video con otro grupo de fotografías históricas que no puedes dejar de ver.